tal? Nos quedamos en la demostración de la proposición 1.8. Teníamos como siempre X un espacio Hausdorff localmente compacto y teníamos nuestra mu asterisco, que aquí se las pongo, se las recuerdo, era el ínfimo sobre todos los gamma O, tal que O contiene E y O es abierto. ¿Okay? Y esto es para todo elemento del conjunto potencia, y donde gamma O era el supremo de todos los LF, de todos los valores LF, donde lo que está fijo es la L, ¿okay? Y lo que va variando es la F, que es una función con soporte compacto, continua, soportada en O. ¿Okay? Entonces, lo que hay que probar es que los borelianos están en la sigma álgebra. Acuérdense, esto era la colección de todos los mu asterisco medibles. Probamos que esto era una medida exterior. Entonces lo que hay que probar es que los borelianos son medibles bajo esta mu asterisco, ¿sale? Quedamos que eso significa verificar el criterio de Karath-Theodori, pero eso significa nada más demostrar uno, ¿ok? La otra desigualdad siempre se da, ¿vale? Bien, entonces pues sea A un elemento de la potencia de X para epsilon mayor a 0 arbitrario, por definición de la mu asterisco, ya se la saben, existe un G que contiene A, tal que gamma G es menor o igual que un mu asterisco de A más epsilon, ¿sí? Ahora, estoy usando como siempre la definición de ínfimo y obviamente G es abierto, ¿no? G es abierto, ¿sale? Bien, bueno, entonces fíjense, primero, si ocurriera que A intersección el conjunto O es vacío, entonces 1 es trivial, ¿no? Entonces 1 es trivialmente cierta. ¿No? Porque es cierto que mu asterisco A es mayor o igual, si es el vacío, vale 0, más mu asterisco de A intersección o complemento, y esto es trivialmente cierto, ¿sale? ¿Ok? Entonces vamos a suponer que no es tal caso, ¿sí? Pues por lo tanto, consideramos que A intersección el vacío, perdón, A intersección O es distinto del vacío, ¿sí? Bueno, pero eso me dice algo de G y O, ¿no? Porque fíjense que como G contiene A, pues entonces debe ocurrir que G intersección O también es distinto del vacío, ¿sale? ¿Okay? Bueno, entonces vamos a tomar una F continua de soporte compacto, arbitraria, y tal que F está soportada en G intersección O, que sabemos es distinto del vacío, lo cual tiene sentido, ¿sí? Bien, entonces, como el soporte, que es un compacto, el soporte de F está en G intersección O, y eso está contenido en O, bueno, pues
ya sabemos, por la proposición 0.4 me parece que era, existe un abierto, B mayúscula, con cerradura compacta, y además el soporte de la F está contenido en B, y esto está contenido en B asterisco, en B cerradura, y esto está contenido en O. ¿Va? Entonces aquí estamos aplicando la hipótesis de que el espacio es localmente compacto. ¿Sí? Bueno, fíjense que ahora, si ocurre que O está completamente contenido en A, también caemos en un caso trivial, ¿no? Porque entonces 1 vuelve a ser trivialmente cierta. Vuelve a ser trivialmente cierta, ¿sí? ¿Por qué? Porque O intersección A entonces es A, y O intersección el complemento es vacío, ¿no? Y entonces la medida exterior de A pues es mayor o igual trivialmente que la medida exterior de A, ¿no? ¿Sale? Pues 1 se reduce a el caso en el que mu asterisco de A es mayor o igual que mu asterisco de A más 0, ¿sale? Que es la medida exterior del vacío, ¿va? Entonces, por lo tanto, otra vez, el caso importante consideramos que no está contenido, que hay, sí, hay intersección, pero no está contenida la A propiamente, ¿ok? Consideramos el caso en que O, más bien así, no contiene a A, ¿sale? Bueno, eso también significa que O tampoco contiene a G, ¿no? Porque G contiene A, entonces si lo contuviera, pues tendría A, ¿no? Y eso implica también que B cerradura tampoco contiene a G, ¿ok? Y esto, una vez más, me vuelve a implicar que G sin B cerradura, esto debe ser distinto del vacío, ¿sí? Porque, vamos, esto es G intersección B cerrado complemento. Si esto fuera vacío, eso quiere decir que G estaría metido acá, ¿no? No puede ser, ¿va? Entonces este conjunto es no vacío, entonces vamos a aplicar otra vez lema de Urison. Aquí estoy aplicando lema de Urison, ¿no? ¿Sale? Estoy agarrándome esta función soportada ahí. Estoy asumiendo que esto no, porque tengo que esto no es vacío, ¿no? Bueno, entonces luego tomamos una G continua de soporte tal que G esté soportada en G sin B cerrado, ¿sale? Ok, entonces, como tenemos que el soporte de la F está metido en B cerradura, ¿okay? Y el soporte de la G está contenido en G sin B cerradura,
pues tenemos que f más g es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1, ¿no? A fuerzas, sobre todo x, ¿no? Porque estos dos conjuntos son disjuntos, ¿ok? Estos dos conjuntos son disjuntos, ¿va? Entonces, aun cuando esto valga 1, como son disjuntos, esto, en el lugar donde esto valga 1 enteramente, esto va a ser 0 y viceversa. Ajá. Nunca van a dar la unidad al mismo tiempo, pues. Entonces tengo esto, ¿sí? Y por la misma razón, tengo que el soporte de f más g, pues va a ser igual, no nada más está contenido, va a ser igual al soporte de f unión el soporte de la g, ¿ok? Ahora, como nosotros tomamos la f con su soporte en g intersección O y tomamos el soporte de la g contenido en g sin b cerradura, pues tenemos que el soporte de f más g, según esta fórmula, va a estar contenido en la unión de estos, ¿no? Va a estar contenido en la unión de esas cosas, en g intersección O unión g intersección b cerrado complemento, ¿ok? Pero fíjense que esto está contenido ¿en dónde? Está contenido en g, ¿no? Distribuyendo, ¿sale? Esto está contenido en g, entonces estoy diciendo que la función f más g está soportada en g mayúscula. ¿Ok? Por lo tanto, f más g está soportada en g mayúscula. Bueno, entonces, por definición de la función gamma y por la linealidad, tengo que LF más LG, que es L de f más g, pues esto va a ser, por esto va a ser menor o igual, y por la definición, que gamma de g, ¿no? Porque gamma es el supremo sobre todas estas, ¿no? Y esto, según la estimación inicial, esto es menor o igual que mu asterisco de a más epsilon, ¿va? Pues a esto le ponemos 2, ¿sale? ¿Va? Bueno, luego fíjense que como tengo que f está soportada en g intersección O, entonces L de f, esto es menor o igual que ¿quién? Pues por lo mismo, por la misma definición, eso es menor o igual que gamma, ¿ok? Pero de g intersección O. Y lo mismo ocurre con la g, ¿no? Como la g está soportada en g sin b cerrado, entonces tengo que L de g es menor o igual que gamma de g sin b cerrado, por definición, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tomar supremos, pero independientemente. Vamos a fijar f y tomar supremo en g, y luego tomar supremo de la f. ¿Okay? Entonces fijamos f, tomamos supremo sobre g, ¿ok? Y luego tomamos el supremo sobre f.
¿ok? Pero en esta de acá, en 2, en sí, en esta, me estoy refiriendo a esto de aquí, ¿sí? Entonces, tomamos supremo, sí, nada más que el supremo, según esto de acá, por la definición que damos, es este de acá, ¿no? Es la gama de O, gama de G intersección O, y lo mismo con la de abajo. Entonces obtenemos que gamma de G intersección O más gamma de G sin B cerrado, pues es menor o igual que mu asterisco de A más epsilon. Y esta de acá es 3. ¿Sí? Bueno, vamos a ver quiénes son estos gamas. Porque fíjense, son abiertos. G intersección O es abierto y esto es abierto, ¿no? ¿Qué quedamos que pasaba con la función mu asterisco y la función gamma cuando la restringían abiertos? Coincidían, ¿no? Bueno, entonces, como tenemos que la G contiene A, pues tenemos que mu asterisco de A intersección O, que es menor o igual, por la monotonía, que mu asterisco de G intersección O, esto es gamma de G intersección O, pues G intersección O es abierto, pertenece a los abiertos de X, y lo mismo pasa con la otra, ¿no? Como otra vez B cerrado está contenido en O, pues tenemos que mu asterisco de A sin O, pues es menor o igual que mu asterisco de G sin B cerrado. Estoy aplicando esta y esta al mismo tiempo, ¿ok? Pero este de aquí abajo me cabe, esto de acá, por ser abierto, es gamma de G sin B cerrado, ¿no? ¿Sale? Pues G intersección B cerrado que es igual a G intersección B cerrado complemento es abierto. Sobre los abiertos las funciones son la misma, coinciden, ¿sale? Bueno, entonces 3, si aplican estas estimaciones a 3, obtenemos que mu asterisco de A intersección O más mu asterisco de A intersección O complemento, pues es menor o igual que mu asterisco de A más epsilon, para toda epsilon mayor a 0. ¿Ok? Ya acabamos. Por lo tanto, se satisface uno. Es lo que queríamos. ¿Ok? Esto me está diciendo que por lo tanto, los abiertos, acuérdense, estaban metidos en los mu asterisco medibles de la medida exterior, pero esto es una sigma álgebra. Entonces, la sigma álgebra generada por los abiertos, que es la sigma álgebra más pequeña que los contiene y que es la sigma álgebra de Borel, esto está contenido mu asterisco en M de mu asterisco. Acabamos, ¿no? Entonces esta sigma álgebra corresponde a la sigma álgebra, es la mu asterisco con esto
es un espacio de medida de Borel, porque contiene a los borelianos. ¿Sí? Bien. Entonces, acuérdense, vamos a mostrar que esta mu asterisco es de radón, ¿no? Entonces, el camino es largo todavía, al menos ya sabemos que contiene a los borelianos, la sigma álgebra. Okay. Bien, vamos a concluir con el lema 1.9. ¿Sí? Entonces, sea X un espacio de Hausdorff localmente compacto, como siempre. Sea L un funcional lineal positivo, ¿ok? Sobre C0 de X, ¿va? Para mu asterisco, ya saben cuál, tenemos que vamos a poner esta fórmula 1, mu asterisco de K, esto es el ínfimo sobre los LF, tal que F es continua de soporte, pero F es una función de corte de K para todo K compacto, ¿ok? Y en particular mu asterisco es finita sobre Kx, ¿sí? En sí lo que tenemos que probar es esto, porque esto ya nos va a decir que la función es finita, ¿no? Porque es el ínfimo, ¿va? Y estos son mayores o iguales a 0 para estas f's, porque son funciones de corte, ¿no? Entonces si yo pruebo esto, ya la hice, ¿va? Lo cual es otro de los requisitos, ¿no? Necesitamos que la mu asterisco sea finita sobre los compactos. Una medida que cumple eso se le llama localmente finita, ¿no? Bien, la prueba es fácil. Demostración. A ver, pues sea acá un compacto en X, ¿ok? Sea también F una función continua y con soporte, tal que F es función de corte de K, ¿sí? Esto es, ya se lo saben, F es mayor o igual a 0, menor o igual a 1, sobre X, y la F es mayor o igual que la función característica de K, ¿ok? Bien, entonces, lo que vamos a demostrar primero es que mu asterisco de K es menor o igual que L de F. Lo cual me probaría, voy a probar esto por doble desigualdad, me probaría que esto es menor o igual que esto, ¿no? Bien, entonces para epsilon, que pertenece al intervalo 0,1 arbitraria, vamos a definir el conjunto o epsilon como todas las X en X mayúscula, tales que f de X es mayor que 1 menos epsilon. Ahora, ¿qué tipo de conjunto es? ¿Por qué le pongo epsilon? Pues como la f es continua, esto vendrá a ser la imagen inversa de un abierto, esto es un abierto, ¿no? Entonces,
O epsilon pertenece a OX, pues F es continua. ¿Sí? Bien, notemos que el K, el compacto, está contenido en todas las X, tales que f de X es mayor o igual a 1. ¿Ok? Y es por esto, ¿no? ¿Sale? Entonces eso está ahí. Pero este conjunto, ¿dónde está metido? Está metido en O epsilon. ¿Ok? Entonces K está metido en O epsilon. ¿Va? Entonces, sea G, una función C0 de X, tal que G está soportada en O epsilon. De entrada, como tenemos que 1 sobre 1 menos epsilon por F es mayor a 1, en O epsilon, y el soporte de la G está contenido en O epsilon, y la G es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1, entonces tenemos que 1 sobre 1 menos epsilon por F es mayor o igual a G, trivialmente, ¿no? Sobre todo X. ¿Va? Y por la positividad de L, también tenemos que L de G es menor o igual que 1 sobre 1 menos epsilon por L de F. ¿Okay? Es decir, le apliqué, como esto es mayor o igual a esto, entonces esta menos esta es mayor o igual a 0. Es una función de soporte no negativa. Entonces L de eso es mayor o igual a 0, pero por la linealidad de L me queda esta desigualdad. ¿Ok? Bueno, entonces como esto es válido, para toda G continua y con soporte, tal que G está soportada en O epsilon, entonces tenemos que, vamos a tomar el supremo, gamma de O epsilon es menor o igual que 1 sobre 1 menos epsilon de L de F. ¿Ok? Es por definición de gamma. ¿Sale? Bueno, eso quiere decir que entonces tenemos que el hecho, por aquí lo tengo, entonces, como tenemos que K está metido en O epsilon, tenemos que mu asterisco de K pues es menor o igual que mu asterisco de O epsilon por monotonía, pero esto es igual a gamma de O epsilon porque O epsilon es abierto, y por la desigualdad esto es menor o igual que 1 sobre 1 menos epsilon por L de F. ¿Va? Y como esto es válido para toda epsilon, ya acabamos. Como esto es válido para toda epsilon mayor a 0, menor a 1, concluimos que mu asterisco de K es menor o igual que L de F. ¿Sí? Y otra vez, como esto es válido para toda F,
Y como esto es válido para toda f, función de corte de k, entonces mu asterisco de k es menor o igual que el ínfimo, ¿sale? Tomamos ínfimo ahí, es menor o igual que el ínfimo de L de f, tal que f es continua y con soporte, y la f es función de corte de k. Entonces lo único que nos queda por demostrar es que mu asterisco de k es menor o igual, o de hecho mayor o igual que el ínfimo de lo mismo. ¿Sí? La otra desigualdad. ¿Va? Bueno, pues otra vez, por definición, tenemos que mu asterisco de k, pues es el ínfimo sobre todos los gamma O, tales que O es un abierto que contiene a k. ¿Sí? Y entonces, para epsilon mayor a 0, existe un abierto tal que O contiene acá, y además gamma de O es menor o igual que mu asterisco de k más epsilon. ¿Ok? Bien, pues una vez más, por lema de Urison, existe f que pertenece a funciones C0x, tal que f está soportada en O, y además f es función de corte de k. Estoy usando este como el abierto, ¿no? Y por definición, tenemos que L de f es menor o igual que gamma O, que es menor o igual que mu asterisco de k más epsilon. ¿Ok? Por lo tanto, acabamos, ¿no? El ínfimo de las L de f, tal que f es continua y de soporte, y f función de corte de k, esto es menor o igual